Vamos a Federico Furias, economista. Federico, buen día, te saludamos acá en La Nación Más. ¿Qué tal? Buen día, un placer. Bien, no sé si escuchaste lo último que contaba Rubén, ¿no? Y ustedes, los economistas, los especialistas, ¿no? Proyectaban un año, pero también cambiaron muchas situaciones, ¿no? Porque las restricciones fueron más duras, apareció la variante Delta, ¿no? Y ahora viene como esta nueva apertura económica, estas medidas que contaba Rubén, pero ¿cuándo va a estar ese impacto, no? Porque muchos dicen, sí, se abre muchas economías, pero recién en marzo de 2022 se va a ver el efecto. Sí, es muy importante lo que marcaba Rubén, ¿no? Obviamente que la apertura ayuda, porque, digamos, libera lo que teníamos que ver con un shock de oferta. Ahora, lo que va a sentir la gente en el bolsillo del consumidor, que es este intento del gobierno de poner plata en el bolsillo de la gente con más emisión, con más déficit, Argentina en ese contexto es una sábana corta, te diría es una mantita de bebé, porque la plata que entra por un lado, poniendo plata en el bolsillo de la gente, como no hay reservas en el Banco Central, hay un desequilibrio monetario muy importante. Por otro lado, va a generar presión cambiaria. Tenemos el dólar contado con liqui sube la brecha, eso va a subir el piso de la inflación, entonces lo que entra por un lado, en términos de poner plata en el bolsillo de la gente, va a salir por el otro por la presión cambiaria y la mayor inflación. Y eso tiene que ver con que Argentina tiene muy poco margen para hacer emisión monetaria y déficit fiscal sin que pase factura. Federico, y en ese contexto hay que tenerlo muy, muy presente. Federico, ¿cuánto nos debe preocupar este espiral inflacionario que se está creando en la Argentina, sobre todo en vistas después de las elecciones? Digo, ¿cuánto nos tiene que preocupar esto? Bueno, es clave, Lorena, porque ahí tenemos el principal riesgo post-elecciones. Imagínate que a noviembre vamos a llegar con menos reservas en el tanque de nafta del Banco Central, con más emisión monetaria, más desequilibrio monetario y más desequilibrio fiscal, con lo cual, si el gobierno intentara seguir de largo después de las elecciones, sin un acuerdo con el FMI, es decir, si habría una radicalización económica extrema, bueno, ahí digamos, riesgo inflacionario podría materializarse, porque el Banco Central tiene pocas reservas, porque habría un desequilibrio monetario y porque no tendríamos ese anclaje de expectativas que requiere y que podría dar un acuerdo con el fondo. Lo importante es que es una decisión política. Si la decisión política es un giro hacia la racionalidad, como pasó 2014, 2013, 2015, donde el kirchnerismo intentó una agenda con el mercado. ¿Se acuerdan que devaluaron, subieron la tasa, aumentaron tarifas porque ya no tenían colchón? Vendría a ser la lógica de ahora. No hay colchón para seguir de largo. Es una economía flujo dependiente. Entonces, si está esa decisión política de hacer un acuerdo con el fondo que genere expectativas, que ordene lo monetario y fiscal, se puede evitar el riesgo de una espiral inflacionaria. Ahora, si hay una radicalización económica y se quiere hacer la épica que hizo el kirchnerismo 2009-2011, donde se siguió de largo, pero en ese entonces había colchón en la reserva del Banco Central, y se intenta replicar ahora, ahí aparece el riesgo inflacionario. Dicho esto, entre paréntesis, y en línea con lo que marcaba Rubén, es muy importante que Cristina le señala a Guzmán la derrota electoral por haber hecho el ajuste fiscal. Lo interesante es que Guzmán no hizo ningún ajuste fiscal. El menor déficit fiscal que tuvimos estos 6 meses fueron por factores ajenos a Guzmán. Fue porque la soja subió y dio más derechos de exportación, lo pagó el campo, fue por el aporte solidario de las grandes fortunas y fue porque la parte del gasto público que ajustó, las jubilaciones, esa mitad del gasto público, ajustó, pero porque se aceleró la inflación y las jubilaciones están indexadas por ley. Entonces, fueron factores ajenos a Guzmán. No es que hubo un ajuste por la ortodoxia de Guzmán, y en eso tiene razón Guzmán cuando dice no hubo ajuste, sino una baja del desequilibrio fiscal. Ahora, Federico, esta idea de que Guzmán aparece todavía, porque esta frase de Guzmán a Cristina marca algún intento de equilibrio, ¿no? De Guzmán. ¿Cómo lo ves vos, la fuerza, el músculo que puede tener Guzmán para esto? Que tiene que ver directamente con ir al acuerdo con el fondo y tratar de mantener cierta prolijidad, cierta racionalidad. Bueno, por un lado el presupuesto que acaba de sacar y que va al Congreso, donde se manejan las pautas más importantes en términos de déficit fiscal, inflación, tipo de cambio, fuente de financiamiento, ya está cuestionado por la propia coalición política. Entonces ahí, la verdad que Guzmán sigue perdiendo poder más allá de que sigue en la silla.
me parece que digamos, se va a ver el partido real en términos del poder que tenga Guzmán si después de las elecciones se hace el acuerdo con el fondo, continúa Guzmán. Me parece que ahí vamos a tener la señal importante en esa materia, ¿no? Federico, tomando en cuenta esto lo que decís vos, y me acuerdo hace muy poquito dijiste en noviembre, ¿no? En noviembre, entre comillas, que vamos a estar peor por las reservas, todo, ¿no? Yo me pongo a pensar en los comercios, ¿no? Que están asfixiados, ¿no? Que le piden un poco más. La Federación hizo unos números hace poco que en pandemia cerraron 21.000 comercios, ¿no? De esos 21.000, tan solo 5.000 pudieron reconvertirse. Pero hay muchos que siguen abiertos, pero están no con la soga al cuello, ya con el agua que los tapa, que no pueden respirar. Y encima todo lo que falta. Totalmente. Imagínate, ponete en el lugar de una pyme que está endeudada, donde tenés una aceleración de la inflación, donde tenés un mercado muy golpeado, donde no tiene crédito, y el gobierno en otra óptica, porque intenta poner pesos en la calle, pero la restricción verdadera de Argentina, ¿cuál es? Que no hay dólares. Cuando el gobierno quiere estimular la demanda y pone plata en el bolsillo de la gente, ahora 12, convalida paritarias para que la gente compre electrodomésticos, autos, del otro lado, vos tenés que tener los dólares para abastecer la demanda de esos productos que requieren dólares, autos, electrodomésticos. Argentina no tiene los dólares, entonces la restricción va a estar. Entonces no va a ser palpable, como marcaba Rubén, en este poco tiempo que queda noviembre, que este estímulo monetario y fiscal de urgencia llegue a la pyme, llegue al bolsillo del consumidor. Bien. Y desde esa óptica es una restricción muy fuerte. Es un gobierno, es una economía, sí, flujo dependiente, depende de los dólares del campo. No hay nafta en la reserva del Banco Central y no tiene los mercados como para colocar deuda, si quisiera, como puede hacer Brasil, Chile, Colombia y Perú, y pueden colocar a tasas muy bajas porque en el mundo hay tasas muy bajas. Entonces Argentina no tiene eso, se va a llegar con lo justo a noviembre, con presión cambiaria. Todos los días vamos a estar haciendo la cuenta de cuántas reservas se perdieron, y después de noviembre la nafta no alcanza. O el gobierno hace un acuerdo con el fondo que genera expectativas, bien, o las chances de un cimbronazo inflacionario aumentan significativamente. No estoy diciendo hiperinflación, digo las chances de que se acelere la inflación, sí, claro, que tengamos otro golpe en ese sentido. Sí, sí. Gracias, Federico. Buen día. Gracias. Un placer, chicos. Bien, las 9 en punto, ya está Gabriel Siblat, ya viene la mesa de las 9, todos se están acomodando, pero antes, como siempre, los temas y el editorial de Tatoyan. Buen día para todos. Arrancamos la mesa de las 9 con mucha información. Estamos además en vivo en Casa Rosada. Atentos, me dicen que ya está Juan Mansur, el nuevo gerente de este gobierno. Está desde las 7:30 de la mañana. ¿Qué pasa con Alberto Fernández? No, siguen la Quinta de Olivos. Siguen la Quinta de Olivos. Esta es la dinámica que se viene en una carrera desesperada del gobierno por conseguir votos para las elecciones de noviembre. Vamos a estar muy atentos a los anuncios. Recién escuchaban lo que estaba pasando con el aumento del piso no imponible de ganancias. Una de las muchas medidas electorales que se van a escuchar en estos días, de la economía electoral al rojo vivo. Regalan bicicletas en Avellaneda. Regalan bicicletas, ya las venían regalando, pero ahora a lo loco, regalan bicicletas. Total, el Estado regala, ¿vieron? Regalan electrodomésticos en General Rodríguez. Total, se paga con los impuestos de todos. Total, se paga con los impuestos de los giles que pagamos impuestos, por supuesto que sí. Y se van a regalar más cosas. ¿Por qué? Porque el gobierno está desesperado por los votos de la gente, a ver si logra por lo menos acercarse a un empate, al menos en la provincia de Buenos Aires, de cara a noviembre. Eso es lo que está midiendo en estas horas el pulso de la Argentina. Nada de las soluciones de fondo que se necesitan, solo la búsqueda desesperada por los votos. Todo por un voto. Bienvenidos a la mesa de las 9. Esto es lo importante, dale. Ahora nos acusan de libertinos, los mismos que nos acusaban de encerradores en otro tiempo.